Hola, ¿cómo estamos? Hoy día es lunes 5 de agosto y la lección titula ¿Manos limpias o corazones limpios? ¿Qué será? Entonces vamos a empezar este estudio con una oración. Padre amado, agradecerte por el don de la vida. Agradecerte porque nos regalas este tiempo de poder abrir tu palabra. Por favor, que seas tú quien guíe, te lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos a seguir entonces con el capítulo 7 y hoy día empezamos con el versículo 14. Vamos a recordar un poquito el contexto. Una vez más, en Marcos 7, estaba hablando de lo que contamina, ¿no? Sí. Y en este contexto vienen los fariseos y después de haberlo seguido, tratan de decirles a Jesús y a sus discípulos que estaban haciendo mal, porque ya estaban contaminados y no se habían lavado las manos. ¿Pero contaminarse de qué? Contaminarse de haber estado en contacto con gentiles. Y por lo tanto ellos también estaban inmundos. Eso no estaba en la Biblia. Pero ellos habían llegado a un extremo de decir que todo aquel que no creyese en Jesús era un inmundo. Ya era un peso, ¿no? Según las palabras de ellos. Entonces, cuando estabas en contacto con ellos, tú también te contaminabas de ellos. ¿Ya? Ahora, esto era parte de las 613 leyes que habían sacado. Es más, si nosotros revisamos en algún momento que estos judíos tenían que ir del lugar A al lugar B, todos irían por el camino recto. Pero ellos, con tal de no contaminarse, iban a dar una vuelta. Si tú ves en el mapa, iban a dar una vuelta porque no podían pisar, por ejemplo, la tierra de los samaritanos. No podían pisar. Y si tenían que dar una vuelta, lo tenían que hacer. A ese grado habían llegado. Entonces, el contexto es ese. Y ahí viene la pregunta. ¿Cómo van a comer si ustedes no se han purificado? ¿No? Y ahí estamos ahora continuando esto. Dice, y llamando así toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Ya le estaban acusando a Jesús y a los discípulos. Y les dijeron, ¿cómo pues tú comes así si no se han lavado las manos? Porque si no se han lavado las manos, están contaminadas, sucias, inmundas, porque han debido tocar a alguna gente que no cree en Dios. Y eso que van a comer ahora, eso les va a hacer mal, porque van a comer, va a entrar, y eso les va a hacer mal. Y ahora, en el versículo que estamos, Jesús llama a toda la multitud y empieza a explicarles, no solo a sus detractores, sino ahora a toda la multitud que estaba en ese lugar. Y ahora empieza la respuesta. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Entonces, gracias al contexto que acabamos de tener en todos estos días, porque prácticamente hemos hablado estos días de lo mismo, llega a la conclusión. Nada hay fuera del hombre, no, nada hay. Sus costumbres, lo que ustedes dicen, lo que ustedes piensan, de lo que uno pisa la tierra, de lo que está en contacto con alguna gente gentil, etc., que entre en él que le pueda contaminar. No le puede contaminar. Les está enseñando, les está aclarando. Lo que ustedes creen no es así. Eso no le contamina al hombre. Eso no le hace impuro al hombre de estar en contacto con otros. Y recordemos que esta no era la primera vez. Esta es por lavarse la mano. Ahora imagínate cuando hemos estudiado hace poco tiempo, unas cuantas lecciones atrás, cuando Jesús estaba comiendo con Mateo.
cuando Jesús estaba comiendo con los publicanos. Eso era inmundo para ellos. No podía ni comer, o sea, si no podía ni acercarse, ahora ¿cómo podía comer con ellos? Sí. Era prácticamente lo mismo, pero ahora se está refiriendo más específicamente que iba a introducirse en él. No, Jesús ya les había aclarado en Marcos cuando comió lo que había preparado precisamente Mateo, ¿no? El publicano, con otros publicanos, que sí podía sentarse con ellos y no era inmundo. Ahora vuelve a aclarar este punto desde otra perspectiva. Continúa el versículo. Pero, ahora, ¿qué es lo que sí daña al hombre? Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Lo que sale de él. Papá, no quiero volver a verte en la vida. Me arrepiento el día que te conocí. Eres lo peor que me ha pasado. Son palabras que realmente te contaminan y dañan a los demás. Entonces, tiene este matiz este versículo. Ese es el verdadero objetivo, no lo que entra a la boca. Tampoco sería literal, porque nosotros sabemos que si alguna carne está infectada, ya, algún alimento está infectado, no sé, por decirte una lechuga con Escherichia coli, no, muy pronto tendremos algún tipo de evacuaciones no muy buenas, no, entonces no es literal en esa parte del versículo. Lo único que quiere decir es, eso de estar con otros no te va a dañar, no te hace inmundo ni pecador, pero lo que tú sacas de tu corazón, eso sí daña, y daña mucho. El versículo 16 dice: y si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esta frase, que hay varias veces, no solo en el libro de Marcos, dice: ¿estás oyendo bien? Oye bien. ¿Estás mirando bien? Mira bien. Yo me imagino, un poquito mi mente vuela, me imagino en el gran día cuando estemos en el cielo. Y nosotros digamos: sí, Señor, hice tal cosa, porque esto aprendí en la Biblia. Hijo, ¿no leíste con qué terminó la historia? Y con qué termina la historia es: si alguno tiene oídos, oiga. No es muy popular que todos entiendan estos versículos. Dale esfuerzo para entender estos versículos. Te quise enseñar con este versículo, pero tú solo leíste por fuera, o solo leíste lo que había en tu corazón hasta ese momento. Entonces, es algo para prestarle cuidado, de estudiar más. Gracias al cielo, gracias a Dios, hay mucho material sobre este versículo, que algunos le podrían llamar complicado, pero no lo es. Vimos que no lo es. Vamos con el 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su vientre, y sale a la letrina. Ya, prácticamente eso es el proceso biológico. ¿Quién más que Dios sabe todo lo que nos pasa? Si Él mismo nos creó. Él mismo agarró con su mano, nos creó prácticamente de átomos de tierra, hizo un hígado, un corazón, un riñón. Dios lo puede todo. Y ahí explicó cómo es la fisiología de nuestro cuerpo, nada más. Versículo 19. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Pero decía, ¿avanzamos? Sí, no, ahí termina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Todos los alimentos, ¿no? No son palabras de Jesús, es la conclusión que llega a Marcos. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Entonces, haciendo limpio todos los alimentos que estaban impuros.
todos los alimentos. Una fruta, no es impura, no es inmunda, pero era inmundo, era impuro, porque lo había plantado un gentil, había cosechado un gentil, él te lo vendía, era inmundo. Había que lavarlo bien, purificarlo, etc. Entonces, les estaba enseñando algo nuevo. Esto no está inmundo y está limpio. Entonces, gracias a este concepto, hizo todo este tipo de alimentos limpio. No es que no estaba limpio, pero para ellos estaba sucio porque lo había hecho un gentil. ¿No? Así es. A veces las apariencias engañan, ¿no? Porque no sabemos cómo están las cosas hechas, por más de que uno vaya, se purifique. Porque lo importante es lo que tiene el corazón. ¿Qué es lo que proviene en tu corazón? Amor, paz, gozo, esos son el fruto del Espíritu Santo. Tenemos que rogarnos al Señor para que estemos llenos de todo ello. Así es. Nos vamos al versículo 20-23, ¿no? Ya. Vamos, dice el 20, pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La conclusión de toda esta enseñanza, de todo el capítulo hasta este momento, de los 23 versículos, llega a la conclusión de parte de Jesús. Sus palabras. Ya lo dijo, ya lo explicó, utilizó una parábola. Listo. Ahora viene la conclusión. Y la conclusión es, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. La conclusión, ¿de dónde sale lo que hace daño? Eso es lo que está mal. Y ojo, eso está en el contexto de la pregunta que hicieron los fariseos. ¿Cómo se están contaminando? Jesús está indignado, está molesto, y les responde, ¿no? Con Isaías, bien profetizó de vosotros, hipócritas, ¿no es verdad? Pero no, le estaba doliendo que sus hijos, porque más allá de que fuesen fariseos, son sus hijos, y que tengan eso en el corazón. Y ahora les estaba explicando con esta respuesta. No es impuro, no es inmundo. Lo que está mal es lo que hay en tu corazón. Les estaba diciendo, prácticamente de frente a todos los fariseos y escribas, ¿no? A esta comisión que había ido detrás de Jesús. Y les dijo, lo que está mal es lo que sale de tus pensamientos, no ese mundo que tú llamas. Y ahí hace una lista, ¿no? Una lista, enumera 13 cosas que contaminan, pero no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Lo que hay en el corazón, eso te está contaminando, y está contaminando todo tu cuerpo. Un árbol de naranjas, ¿qué da? ¿Qué fruta da? Naranja. Una fruta de paltas, aguacate. Paltas. Sí, un fruto de un malos pensamientos es el contexto. Veamos, fornicaciones. ¿Qué es fornicar? Relaciones sexuales ilícitas. Está dentro del mandamiento de Dios, el 7º mandamiento. ¿Dónde inicia? En los malos pensamientos. Avaricia. ¿Estamos con la misma lista? Eso estoy queriendo. Homicidios. No, de mí empieza así, con los adulterios, fornicaciones, homicidios. Homicidios. Antes de hacer un tipo de asesinato, bueno, uno tiene que pensarlo. ¿De dónde sale? Lo odio, lo voy a matar, que sale también del corazón. Los hurtos, ¿no? El robar. La avaricia. Codicia. Querer tener más. Y igual nace de ese corazón. Las maldades. Ni qué decir. El engaño. La lascivia. ¿Qué es lascivia?
propensión a los deleites carnales. Libertinaje, ¿no? En algunas versiones de la Biblia. La envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Estos 13 ejemplos, sería bueno tal vez compararla con la lista que hace Romanos o Gálatas, ¿no? Gálatas 5, 19, Romanos 1, 29, etc. Aquí está mostrando estas cosas que llegamos a tener, pero están en nuestro corazón y luego sale con malos pensamientos, con homicidios, hurtos, lascivia, etc. Entonces, esta fue la conclusión de Jesús. Lo que hace daño no es lo que te está entrando, es lo que sale de tu corazón. ¿A cuántos hemos lastimado con aquello? Sí, ¿no? Quisiera compartir esto. Dice, falsificaron a Dios con su dureza de corazón, con su impureza, orgullo y egoísmo. El espíritu de profecía. Vamos a volver a leerlo. ¿Cuál es el contexto? Estos fariseos, estos escribas, ¿qué hicieron de Dios? Falsificaron a Dios. Con su creencia, ellos dijeron, no, aquí esto, con tal de honrar a Dios, nos estamos haciendo inmundos, porque nos tocamos con gente que no cree en Dios, perros. No podemos hacer eso. Ese concepto nunca era de Dios. No era de Dios. Más bien había que ir a predicarles, a sentarse con ellos, a comer, no aprender de ellos malas cosas, sino enseñarles el camino. ¿Qué hicieron ellos? Falsificaron a Dios. Hicieron de esas creencias su Dios. Y eso va a pesar. Hay que tener cuidado. No te apartes a la izquierda en las cosas de Dios, no te apartes a la derecha. Izquierda para perderte, derecha para un legalismo. Esto es malo, esto es delicado, esto está mal. Mantengamos el equilibrio, ¿no? El equilibrio con el Espíritu Santo. También dice, el fruto del Espíritu, la corona y el escudo del cristiano. Esas son las cosas preciosas que tenemos que guardar como hijas e hijos de Dios. Así es. Quiero terminar con una parte diferente, ¿ya? Yo sé que muchos han usado este versículo y nos han enseñado, o por así decirlo, nos han mostrado, mencionando que el versículo 15, ¿ya? Nos dicen que muchos comen comidas que están en la Biblia prohibidas, pero esta es la justificación de este versículo, que Jesús limpió todo esto. Vamos a leer el versículo, pero ahora vamos a estudiar en un contexto de una respuesta a aquellas personas que nos mencionan esto. ¿Está bien? ¿Te parece bien? Sí. Listo. Leamos el versículo 15, por favor. Dice, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Vamos por partes. Primero, aquí queda claro, nada de lo que entra te contamina, solo lo que sale. Ahora, este es el versículo preferido por algunos para mostrarnos esta situación. ¿Cuál? En la Biblia, primero, la alimentación que Dios nos da no era con carne. Ya podemos ahí revisar esta alimentación en Génesis 1. Luego del diluvio es donde se pide el hombre a Dios poder comer carne. Y la respuesta es, ya pueden comer. Pero, como el corazón de una madre, no me vas a comer de ahí, sucio es, hace daño. Jesús no hizo todos los animales para ser comidos, para ser alimento, sino que hace una lista en Levítico 11 de lo que sí podemos comer y de lo que no podemos comer, por varias razones. Primera, la de salud, o una de ellas salud. Dos, por el tipo de alimento que es, por lo que se presenta, por las relaciones que tiene con el santuario, por las relaciones que tiene con Dios.
incluso por las relaciones que tienen con el enemigo de Dios. Que Dios ahí en Levítico 11 nos dice, pueden comer esto y esto no. Y nos da ahí varios detalles. Terrestres, también los que están debajo del agua, etc. Y dice, esto puedes comer, esto no puedes comer. Esto sí, esto no. Tienen que tener estas características, ¿no? Como los peces, por ejemplo. Tienen que tener escamas y tienen que tener aletas, ¿no? Entonces son parte de los requisitos que hay. Y así con los alimentos que hay. Ahora, paréntesis. En la Biblia, a la comida que podemos comer bíblica, le llama alimentos. Pero cuando habla de la otra comida que no podemos comer, nunca le llamó la Biblia alimento. Porque no lo es. Y además está en contra de los designios de Dios. ¿Ya? Entonces, volvemos al versículo donde estamos siempre. El versículo 15. No hay nada afuera que de lo que puedas comer que te contamine. Entonces si utilizo esta parte del versículo y digo, pero en Levítico 11 dice que no hay que comer. Y aquí dice que sí puedo comer. Que sí puedo comer. Y que no. Entonces lo del Antiguo Testamento ya no sirve. ¡Oh, qué bueno! ¡Amén! No es así. Por varios detalles que lo vamos a mencionar. Primero, un texto sin su contexto es un pretexto. Solo para sacar lo que realmente tú quieres hacer. Perdón por decirlo así. Solo tratamos de justificar lo que queremos hacer y hemos encontrado la justificación perfecta. Un medio versículo que apoya nuestra teoría. Solo sacamos lo que queremos sacar. Solo entendemos lo que queremos entender. Y no ponemos ante Dios esta interpretación. Señor, ¿realmente es así? Y me pongo a estudiar el versículo. Y el versículo viene casado siempre con su capítulo. El versículo viene casado con su contexto. Y hasta este día, desde el día sábado, hemos ido hablando del contexto. Más de media hora prácticamente del contexto. Así es. Y el contexto es simple. No se trata de lavarse la mano lo que contamina, lo que vas a meter. Trata de lo que sacas del corazón. El contexto. No queda ahí. Analicemos un poco más. No contradice las Escrituras porque en el mismo contexto, en 2 ocasiones, Jesús levanta la ley de Dios. Cuando les responde y les dice, ustedes ponen por mandamientos de hombres, ponen más alto los mandamientos de Dios. Está defendiendo los mandamientos. Está defendiendo los mandamientos de Dios. Y así hay 2 ejemplos justo en el contexto que está alzando la ley de Dios. No la está pisando, no la está cambiando, no la está tergiversando. Más bien, la vuelve a levantar. Ustedes han cambiado los mandamientos de Dios. Claro. Estas leyes de vida. Y dentro de estos tipos de mandamiento, porque hay varios tipos de leyes, y ahí estás resaltando. Primer punto. Pero te doy otro. Ahí de yapa. Así decimos acá. De yapa. ¿Sabes cuál? Esta. ¿Quién es el autor de este evangelio? Pedro. ¿De quién escuchó todo lo que sabía? Marcos escuchó de Pedro. Marcos escuchó de Pedro. Y de Pablo. De Pablo. Silas. Excelente. Bernabé. Hasta ahí. Ahora mira esto. Punto número 1. ¿Cuándo fue escrito esto? El Evangelio de Marcos está aproximadamente hasta los años 60. Ponle ahí. Ya Pablo muere en el año 60. Y donde habla de este mismo tema es en el libro de Hechos. Y te cuento más. En el libro de Hechos fue escrito mucho después. ¿Cómo? O sea, hablo del futuro. O sea, Marcos escribió primero. Ajá, 60. Y después de este mismo tema hablan en Hechos 15. ¿Ya? Hechos 10, perdón.
Hechos 10 y Hechos 11. ¿Ya? Vuelve a hablar de este tema. Ahora, si esto hubiese quedado claro, entre comillas, hubiese existido este tema de que no, ya los alimentos están puros, cualquier alimento que comamos, solo basta orar. Bueno, no hubiera habido el problema que hubo en Hechos 10. Porque, ojo, el protagonista de Hechos 10, de lo que contamina al hombre, también es Pedro. Alabado sea Dios. Mira lo que te cuento. Escucha esto. ¿Cuál era el problema en Hechos? Este era el problema en Hechos. Pedro, había llegado el momento de ir a predicar. Jesús ya había muerto. ¿Ya? Jesús ya había muerto. Ahora teníamos que ir a predicar. Pero aquí había un problema. ¿Cómo podemos predicar a un gentil si es un perro? Claro. Complicado. ¿Cómo predicar a un gentil? Aquel que no escuchó el contexto de Pedro. Pedro se llamaba a las personas que no creían en Dios. No podían acercarse, no podían tocarse, no podían darse la mano, no podían comer con ellos, no podían hablarles, no podían pisar su casa. ¿Cómo iban a predicarles? Cuando la enseñanza de Jesús fue ir a predicar a todo el mundo, a toda raza, tribu, nación y lengua. Y ellos se consultaban así, rascándose la cabeza. ¿Cómo podemos hacer? Trabajo muy duro. Exacto. Y ahí, mira lo que pasó. Pedro estaba con esta preocupación. Fue a la casa de un tal Cornelio. Se sube a la terraza, tenía hambre. Y él, aunque tenía hambre, estaba pensando, ¿cómo vamos a ir a evangelizar si no podemos hablarles? O sea, ahorita podríamos decirle, mandamos un chat. Pero no había chat. ¿Cómo podemos evangelizar? Y se durmió Pedro. Pensando en eso. Pensando en eso. Y la respuesta no tardó. Dios les reveló en un sueño. Bajó un pañuelo con hartos animales impuros. ¿Ya? No sé, imagínate, no sé, por decirlo así, el pulpo, el chancho y otros animales. Estaban ahí, ¿no? El mauri, estaban ahí bajando. El conejo estaba bajando en un pañuelo. Y en el sueño, en la visión, le dice, Pedro, mata y come. What? Pedro, mata y come, le dijo. Pedro, mata y come. Se despierta, y el versículo ahí en Hechos 10 dice, Pedro se quedó muy pensativo. ¿Qué quería decir Dios? Esta era una gran herramienta para volver a confirmar lo que supuestamente estaría escrito acá, que Dios había enseñado que ya podíamos comer todos los alimentos. Pero no, él se quedó ahí. ¿Y qué pasó? Otra vez, y esto se repitió prácticamente por 3 veces. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Qué significa? Y empezó a buscar la respuesta de Dios, hasta que fue a predicar. Y cuando estaba predicando, Pedro estaba predicando a ellos, al mismo pueblo. O sea, era como una reunión de evangelismo. Y de pronto, ¿sí?, el Espíritu impresionó su mente, su corazón, y le dio la respuesta a la visión. ¿Y cuál era la respuesta? ¿Qué era inmundo para un judío? Hablar, comunicarse, tocar, no pisar su casa, no hablarle, no sé, todo era prohibido, no hacerle señas. ¿Y cómo predicarle? Y ahí Pedro dice en sus palabras más o menos así. Dice, oh, qué grande es Dios. Me dio la respuesta. Lo que nosotros le hemos llamado impuro, inmundo, quedó limpio. Podemos hablarles a ellos para contarles de Jesús. Podemos sentarnos con ellos para hablarles de Jesús. Podemos entrar a su casa para hablarles de Jesús. El primer discurso de Pedro en Hechos 10. Y eso se extiende hasta el 11 y más. Es una historia apasionante. Ahora, ¿sabes? Alabo el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Mira esto. ¿Cuándo lo preparó?
cuando lo preparó a Pedro, y en este caso a Marcos, sobre esta situación que se podía hablar a los gentiles. En esta ocasión, cuando le estaban acusando, ¿por qué no se lavan la mano? Si ustedes los han tocado seguramente y ritualmente están impuros, porque como tienen malas cosas ellos, se te ha podido pegar. Y este es el primer paso para decirles algo que en este momento no estaba claro, que podíamos ir a comer, a sentarnos para predicar el Evangelio, porque Jesús lo había hecho, pero no entendíamos en ese momento que nosotros también podíamos ir a hablarles. Gracias a esto, le estaba enseñando a Pedro, le estaba enseñando a Marcos que iba a haber un tiempo donde podíamos sentarnos a hablarles de Jesús a todos ellos. No le llames inmundo a lo que yo ya he purificado. Qué grande es Dios. Así es. Nos fue preparando para esto que iba a venir, con su enseñanza, con su vida. ¡Wow! ¡Qué grande es Dios! Sin duda alguna, Dios no hace excepciones de personas. Todos y cada uno de nosotros tenemos un valor ante los ojos de Él. Así que cualquier situación que tú tengas, nunca te eches la culpa por mi culpa ni por mi culpa. Arrepiéntete, pídete perdón a Dios y vamos, agárrate de la mano de Dios. Victoria segura, solo con Dios. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre amoroso, gracias por las lecciones que nos das, por los versículos que acabamos de estudiar. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Gracias por ayudarnos con la Biblia, que así sea siempre, y que cada vez que abramos todos la Biblia, nosotros, nuestros amigos, siempre seas tú quien dirija, que nos enseñe cada versículo, inspires a nuestro corazón a entender tu palabra. Por Jesús. Amén. Amén. Esto fue Escuela Sabática Facilito. Hasta mañana. Chao, chao. Hola amigos, mi nombre es Luis Fernando. Yo soy Brina Miranda. Y juntos tenemos el programa de Escuela Sabática Facilito. Y queremos compartir con ustedes un estudio bíblico. En realidad son varios estudios bíblicos, ¿no? Y esperemos que sea de mucha bendición para ustedes. Así es. ¿Y cómo podemos tener estos estudios bíblicos? Bueno, descarga la aplicación, por favor. Escuela Bíblica Virtual. Virtual. Ahí mostramos una imagen que tiene un logo de una Biblia abierta. Con un dedito. Así es, está así apuntando. Es así, les vamos a pasar las imágenes en este momento y están de fondo también. Ahí, el primer paso es orar para que sea una herramienta dirigida por Dios y sea bendición para tu casa. El segundo paso es descargar la aplicación y poner todos tus datos. Así es, te va a salir datos personales que tú tienes que llenar y si quieres también le pones tu fotito. Ahí es tu perfil. Dentro de eso te va a pedir un código de invitación y queremos decírtelo ahora. El código de invitación es 3081. Mediante este código te vas a poder comunicar con nosotros. Algún pedido de oración, estaremos para poder apoyarte, ayudarte y compartir juntos alguna oración. Juntos. También podemos comunicarnos con alguna duda, alguna consulta. Buscaremos la información en la Biblia, en algún detalle. Estamos para servirte. Dios te bendiga. Recuerda, el código de invitación es 3081. Esperemos que sea de bendición para ti, para los tuyos, para tu casa. Así es. Será de mucha bendición, sin duda alguna. Se cuidan. Chao, chao.